Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. Hay palabras en nuestro idioma que tenemos un poquito desterradas o que no utilizamos comúnmente y son palabras bellísimas. Pues que a lo mejor implica también responsabilidad y nos gusta usar o utilizar otras más facilonas, no lo sé, o quizás estoy yo pensando mal. Comportamiento. ¿Utilizan ustedes este término? ¿Cómo lo definirían? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es comportarse? Simplemente ser educado, saber cómo se tienen que utilizar los cubiertos a la hora de comer, o de qué tipo de comportamiento estamos hablando. Pues a ello nos vamos a dedicar en el programa de hoy, así que comenzamos. El coco está de moda, sí, pero yo te recomiendo el BioOil Coco de Mediterráneos. Es un coco que es biológico y por lo tanto te da la garantía que lo puedes aplicar en esas imperfecciones de la piel, problemas de sequedad, dermatitis, dureza, todo lo que está relacionado con el envejecimiento. Nos sirve de base un aceite de coco como es el de Mediterráneos. No vale cualquiera, hay que ir a la garantía está en BioOil Mediterráneos. Bueno, pues vamos a empezar a conocer a nuestros invitados. Susana Fuster es periodista, pero hoy está aquí por ser una de las directoras de algo tan bello y tan maravilloso. Hablábamos de comportamiento. Otro día estuvimos, que también está ahí con nosotros. Por cierto, le voy a saludar primero. Enrique Jurado, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer de nuevo estar aquí. Sí, Muchas sí. gracias por la invitación. Hoy siempre vienes muy bien acompañado, pero bueno, estamos con las directoras, Así nada es. más y nada menos que de la Escuela de Ciencias del Comportamiento que tenéis en Darte Human and Business Center, ¿no? School, es verdad. Business School. Entonces, señorita Fuster, bienvenida. Muchísimas gracias, bien Bueno, hallada. tú además eres periodista. Sí. Y bueno, yo creo que todo lo que se relaciona con el coaching, luego hablaremos concretamente de comportamiento, te ha servido a ti para aprovechar todo lo bueno de tu profesión, de tu oficio, de tus estudios, incorporar otros nuevos y reorientar tu vida, no sé, o Fíjate, algo así parecido, sí, ¿no? Sí, qué batiburrillo parece, Sí, ¿no? pero no. Pero todo lo contrario, yo creo que son piezas del puzzle que van encajando y cuando ya las ves en su totalidad y ves el puzzle dices, qué bonito, porque ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Siempre se nos quedan patitas cojas, ¿no? Sí. Como periodistas, ya sabes tú que tocamos muchos palos, pero no tocamos ninguno. Y al final nos dedicamos a intentar también entender mejor a las personas, ¿no? Cuando haces una entrevista o cuando vas a una rueda de prensa y poder observarlo desde el punto de vista del coaching y en este caso conocer además el comportamiento de la persona y su comunicación no verbal, que luego hablaremos de ella, pues imagínate, me tienes un poco asustada y bueno, como también Zara Beltrán, bienvenida. Gracias. Tú también sois las dos directoras que estáis ahí al frente porque bueno, estudiáis el comportamiento basándoos en qué es, que me han adelantado un poquito antes de entrar en el programa, yo ya me estaba sentando de otra manera, mirando de otra manera, modificando el pelo, digo, no me comportaré como soy yo, o es que estoy queriendo ocultar alguna cosa. Pues efectivamente nos basamos en el comportamiento de lo que hace la persona, y cualquier cosa, es canales de comunicación, y eso es lo que nos suele pasar cuando decimos... O sea, por ejemplo, yo qué sé, si levantamos una ceja o nos tocamos la nariz o algo así, todo eso se puede deducir si estamos mintiendo, diciendo la verdad, ocultando algo. No es tan directo. Estamos en los mitos, ¿no? Sí, estamos entrando en un tema peliagudo, ¿no? Sí. Porque hay muchas falsas creencias, María José, sobre todo respecto al tema de la detección del engaño. Esto de que me rasco la nariz o se rasca la nariz y ahora me está mintiendo, pues no es tan sencillo, por ejemplo, no es así. Mis hijos que son muy alérgicos, probablemente es que en ese momento pues les ha dado un ataque de algo de alergia y han hecho así, Claro, ¿no? claro. O sea, que hay mucho mito alrededor,
Muchísimo. De ahí la importancia de hacer hipótesis, ir más allá y sobre todo el conectar con lo que realmente puede haber de fondo. El simple comportamiento puede tener muchísimas explicaciones y si buscamos la mentira es probable que la encontremos y nos equivoquemos. Entonces hay que partir de no buscarla. Claro. Y además fíjate que no solo hay que analizar un único gesto, sino que es un conjunto de gestos, ¿no? Verlo en su totalidad, cuantos más tengas mucho mejor. Y al final sobre todo observar si hay congruencia, ¿no?, entre lo que te están diciendo y lo que están expresando a través de ese comportamiento no verbal. Ahí está la clave, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar esa capacidad de observación que en este siglo, con las prisas que llevamos, pues vamos a 1000, ponemos, ¿verdad?, el piloto automático y no nos paramos a observar. Eso que acabas de decir, que lo decimos y luego, bueno, pues casi todos lo hacemos, ¿no? Como cuando se habla del uso racional del móvil. Bueno, pues que levante la mano el que lo use de manera racional, siempre, no un ratito, ¿no? Porque yo hoy, por ejemplo, me da un buen paseo y digo, y está escribiendo, digo, no, voy a meter el móvil en el bolso, voy a hacer este esfuerzo, voy a quitarle el sonido, voy a pasear y voy a ver la vida, porque al final se te olvida ver la vida, pero ese rato, vale, el resto no soy ningún ejemplo. Sí. Entonces, esto de las ciencias del comportamiento, desde luego que da para mucho. Enrique, ¿hay interés real? ¿Observas interés real en estudiarlo, en conocernos? Porque tiene las dos vertientes, o sea, queremos decir, ay, no, es que tú vales mucho, ¿no? Como si fuera una suerte de adivinación, y no lo es, estamos hablando de ciencia. Claro, ¿hay interés? La respuesta es sí. El tema es que muchas veces es importante que no haya un interés superficial, sino que el interés sea de verdad profesional. Hay muchas personas que han estado durante prácticamente toda su profesión, sus profesiones, que están muy centradas en conocer cómo son las personas. Estamos hablando de temas de cuerpos de seguridad, en el mundo de la policía, en el mundo de la abogacía, por ejemplo, para los juicios, pero no solamente eso, también en el mundo de los recursos humanos, para contratar a personas, y luego básicamente se podría aplicar a cualquier profesión realmente, ¿no? Porque desde ahí te va a dar un montón de información más allá de la verbal, que es la que normalmente solemos agarrar con fuerza, porque es la que hemos escuchado y agarramos con fuerza, pero el ser humano nos da muchísimas pistas, tanto conscientes como inconscientes. Las ciencias del comportamiento nos ayudan a entender todo este tipo de cosas y dan para muchos. Es decir, hay muchísima literatura, muchísima investigación al respecto, desde los años 70, que es cuando empezó con el FBI. Ahora, si quieres, ellas os cuentan un poquito más de detalles. Y lo que pretendemos con esta escuela que acabamos de inaugurar de ciencias del comportamiento es poder llevar a todas estas distintos contextos o profesiones, pero además también poder abrirlo a profesiones que normalmente no se han interesado tanto, como ya os digo, el mundo del coaching, como el mundo de los recursos humanos y el mundo en general de la empresa, ¿no? Que desde ahí creo que podía verse beneficiado muchísimo. Cuando haces una venta, a los vendedores, por ejemplo, observar, prácticamente la gran mayoría de ellos pierden toda esta información que el cliente ya te está dando. Pues bueno, pues queremos un poco resolver todos estos vacíos con la Escuela de Ciencias del Comportamiento. Bueno, pues nada más y nada menos parece que vamos a hablar del FBI. En fin, esto se está poniendo muy serio, así que vamos a poner un poco de poesía en nuestras vidas, que también es muy necesaria. Santiago Alonso es autor teatral, escritor y poeta, y comenzamos siempre con él este programa. En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Iván Oñate, un poeta ambateño de Ecuador, que publicó en El Ángel Ajeno en 1983, su poema Estación Cochabamba. Era la tarde de un día hecho para siempre. Yo venía del sur sin resignarme todavía y con un número en la mano buscaba una puerta o una tumba, yo no sé. Pero di con plazas, con calles que no conducían a ninguna parte, con muros negros como los abismos que salían a detenerme o a empujarme hasta dar con los andenes de una estación de fierros detenidos y tristes. Y allí, con el papel en la mano, como una llave o un cirio inútil, fue que los vi, a los tres, al viejo, al hombre y a la niña, o tal vez me equivoco, a la vieja, al hombre y al niño, o tal vez a los tres viejos o a los tres niños. Pero ella era hermosa y el hombre era fuerte y el viejo pensativo, y venían sucios,
agotados, moribundos, pero con furia, como si una tormenta de rayos y polvo los hubiera humillado en su miseria, o fueran los ángeles sobrantes de una caída brutal sobre su propia tierra. Y pasaron sin siquiera verme, pasaron simplemente, y yo dejé caer esa llave que no sonó, porque no hay sonido cuando algo cae al abismo. El coco está de moda, sí, pero yo te recomiendo el BioOil Coco de Mediterráneos. Es un coco que es biológico y por lo tanto te da la garantía que lo puedes aplicar en esas imperfecciones de la piel, problemas de sequedad, dermatitis, dureza, todo lo que está relacionado con el envejecimiento. Nos sirve de base un aceite de coco como es el de Mediterráneos. No vale cualquiera, hay que ir a la garantía está en BioOil Mediterráneos. Bueno, pues Enrique Jurado, que es director de Darte, ha dicho FBI. Y nos hemos cuadrado ya todos. Y aquí hemos cogido la inspiración, dice, llevamos la documentación, hemos hecho algo, tenemos algo que ocultar, parece ser que no, pero sí que tenemos cosas que contar, bueno, nuestras protagonistas, que son precisamente las directoras de la Escuela de Ciencias del Comportamiento, Zara Beltrán. ¿Qué pinta el FBI en esta salsa? Bueno, porque hay una necesidad que es conocer e incluso anticiparse al comportamiento de otras personas. Y de ahí, de una pequeña unidad que surgió el poder hacer, en este caso, el perfil criminal, ya nos iríamos más a esa vertiente, pero todo parte de, a partir de una escena, ver un poco cómo puede ser una persona para que haga eso, a través de su comportamiento, llegar a ese perfil. Y es un poco lo que consiste, claro. Esto parte de hace la mitad del siglo pasado, no tiene mucha historia tampoco, en cómo la psicología tampoco estaba muy asentada, era todo pequeños núcleos. Entonces el FBI lo que hace es una unidad muy chiquitita que tampoco estaba todavía muy asentada, no había el conocimiento que hay ahora, no sabían muy bien cómo expresarse o incluso qué documentación hacer, no había. Paul Ekman también es de esa época, no había desarrollado lo que tenemos hoy en día. Entonces surge de esa necesidad de, a partir de un comportamiento, empezar a prever qué hay en una persona. Entonces, ¿cómo puede ser esa persona? Lo que es hacer el perfil. Pero ojo, no somos policías aquí en la Escuela de Comportamiento, ¿no? Pero hablamos de FBI. Lo chulo de todo esto es que cogieron a todos los criminales más importantes y más famosos de la época. Estamos hablando de Charles Manson, estamos hablando de ¿cómo se llamaba? El apellido, Ed Kemper. Es decir, los grandes asesinos en serie, que eran como tremendos, y les hacían entrevistas y ellos además hacían esas entrevistas encantados, ¿no? Para dar toda la información. De hecho, la película del Silencio de los Corderos también está basado en eso, ¿no? De un asesino que le da la información a la policía para poder capturar al malo, ¿no? Al asesino. Pues en ese sentido empiezan a desarrollar, y hay una serie ahora en Netflix que se llama Mindhunter, que precisamente habla de todo esto, y es apasionante, María José. Y eso es lo que ellas, de alguna forma, no cogen la parte de la serie, evidentemente, pero sí la parte más académica, para poder darnos a cualquier persona que se quiera formar en este tipo de cosas y formarse desde el punto de vista profesional a la hora de poder dedicar profesionalmente a esto. O sea que el FBI hizo un estudio con los medios que tuvieran para ver esos elementos comunes, ¿no? Y establecer algún tipo de conducta. Lo que sí está claro es que sabían que era algo importante tener información y tener algunos códigos para poder deducir, ¿no? Ese código Morse, ¿no? del comportamiento. ¿Y en España? Pues fíjate que siempre ponemos los ojos en lo que se hace en el extranjero y poca gente lo sabe, pero en España tenemos dos unidades buenísimas que se dedican prácticamente a hacer lo mismo que hace el FBI, pero con medios muy escasos. De hecho, la Policía Nacional tiene una sección de análisis de conducta y se dedican precisamente a esto, ¿no? A analizar a posibles delincuentes, les hacen entrevistas y analizan la conducta, observando pues cuando te están contando, pues no sé, si no han cometido un crimen, pues realmente ellos pueden ver que sí a través de determinados aspectos que van analizando, pues van viendo no solo sus expresiones faciales, que luego hablaremos de la importancia, ¿no? de las expresiones faciales, pero también del tono de voz que emplean, de las posturas,
del tacto, de esa coherencia que puede haber entre lo que dicen y cómo lo dicen. Y esa sección es muy, muy importante, trabajan con muy poquitos medios, nosotros estamos en contacto con ellos y hacen cosas realmente increíbles. Y la Guardia Civil también tiene otra sección de análisis de comportamiento, en este caso. Qué bueno. Una sección muy pequeñita que se dedican precisamente a lo que ellos dicen, a intentar darse cuenta de quién es el malo, ¿no? A cazar a los malos, que dicen ellos. Desde luego. En la escuela, ¿qué se estudia? ¿Cómo son las clases, los cursos? La parte de estudio consiste precisamente en tocar todas esas áreas, tanto los canales, fundamental, que decía muy bien, el rostro, qué hacemos con la cara, las microexpresiones, que además, como se trata de ver lo que hay detrás, es ver también el proceso emocional. Entonces se toca proceso emocional con los canales, que sea el rostro, cuerpo, fundamental, todo lo que hacemos y cómo ocupamos nuestro espacio, y la voz dice mucho, cómo usamos la voz y los estilos que tenemos. Entonces, todo eso es lo que vamos tocando, y algo que aglutina o que está detrás, ya no solo el proceso emocional, sino la personalidad. Al final tenemos unas dimensiones que nos lleva a hacer unos comportamientos en nuestra individualidad comunes, que es dar con esos patrones. Entonces, si tienes un poco la tendencia de la personalidad y además observas, que lo has explicado muy bien antes, cuando paseabas con el móvil, la atención que decimos, pones la atención en lo que hace, ves esa tendencia y lo que hace, tienes muchísima información de la persona, te ayuda. ¿Y qué duración tienen los estudios de tiempo, me refiero? O sea, alguien que se plantea hacerlo, ¿hay distintos grados? Como, Sí, Sí, ¿no? hemos pensado más en cualquier... Hay gente que ya tiene formación y quiere simplemente perfeccionarse, hay quien no sabe nada, entonces... pues para empezar, desde ahí, pues desde un mes, que sería, y luego ya hay un curso más experto, tener más formación, y ya el que realmente quiera dominar toda esta área a tope, está el máster. Al final de lo que se trata es, el objetivo es aprender de la conducta humana, o sea, entender cómo funciona, en este caso, la otra persona, y cómo funcionas también tú, porque cuando estudias a la otra, al final somos un reflejo, ¿verdad? Muchas veces. Porque decimos hacemos aquello de de no me espejo. entiendo ni yo misma, ¿no? Efectivamente. Entonces es un trabajo muy bonito porque te ayuda a comprender realmente lo que hay detrás del comportamiento de cada uno, y desde ahí es mucho más fácil también conectar con la otra persona, incluso ya, pues dependiendo del campo al que lo quieras llevar, como estaba comentando antes Quique, pues a las ventas, ¿no? Para influenciar o para liderar o para persuadir en un momento dado, porque sabe realmente qué es lo que motiva a esa persona también, y es de lo que se trata. Es que es súper bonito el comportamiento humano, si es que somos humanos. Hombre, claro que tan sí. difícil, ¿verdad? Tan difícil, Madre mía. tan difícil, porque de entender muchas veces, pero a los que nos rodean, de cómo entendernos, de cómo solucionar y superar pues, problemas que a lo mejor se nos hacen muy grandes y no lo son. Así es. Pero todo desde el rigor científico, ¿eh? Vamos, esto hay que dejarlo bien claro, porque quiero luego que hay lo mucha pensamos. pseudociencia Bueno, y yo esto estoy... queremos darle rigurosidad, Sí. y hay muchos estudios científicos en este sentido y en ellos nos vamos a basar, y toda la metodología que empleamos va encaminada a eso, y se trabajan con muchas herramientas también muy innovadoras en el mercado que están saliendo. Trabajaremos con grafología también, haremos análisis de personalidad, morfopsicología, trabajaremos lo que son expresiones faciales y aprender a codificarlas. Es decir, que es un trabajo muy bonito, pero también costoso, ¿no? Pero yo creo que muy enriquecedor. Has hablado de la grafología, y nosotros tenemos aquí una colaboradora que es grafóloga, es perito judicial, y entonces volvemos a lo mismo. Claro, a lo mejor nos trae la firma pues, de un asesino, ¿no? Y yo sé que se ve, bueno, pues en las partes bajas, y es verdad, y parecen como puñales, no quiere decir que todos sean así, pero desde, bueno, pues alguna persona que tenía su vida afectiva, digamos que demasiado desarrollada, y entonces, bueno, pues sí te va marcando, o sea, te va explicando todo, pero claro, no es algo frívolo cuando estamos hablando de un perito judicial, pues en casos de estafas, de herencias, en fin, ha firmado o no ha firmado esa persona, y claro, cuando estás ante alguien relevante y que lo ha estudiado en profundidad, pues no es aquello de que cualquiera podamos decir, ay, pues es que si escribe como muy hacia abajo es que está deprimido, ¿no? O si que escribe hacia arriba es que está eufórico. Bueno, y a lo mejor no es así, pero efectivamente profesionales con rigor, ¿verdad, Zara? Dentro de... Por supuesto. De hecho, todo el afán es recoger todos los estudios y todos los avances que ha habido desde la certificación que damos de Paul Ekman, todo el desarrollo del fax, es un sistema de codificación facial para que haya un reflejo de por qué lo hacemos y lo que hay detrás.
Además, aquí hay una clave muy importante, es tener la línea base de la persona, lo que llamamos su forma de mantenerse en un comportamiento, conocer su patrón. A partir de ahí es donde podemos empezar a observar esas diferencias que nos pueden llevar a identificar esas incoherencias. Entonces, todo eso, hay estudios que te demuestran que sabes dónde hay esas incoherencias y por qué están. Es que si no, pues sería un poco como adivinatorio, o la intuición, que nos basamos en la intuición y está muy bien, es fundamental tener esa intuición, ahora sí, reflejada o buscando ese peso. O incluso es que las personas que sean mentirosas o mentirosos compulsivos se ve en el vídeo de las 10 señales por las cuales puedes pillar a un mentiroso, se lo aprenden para no hacerlo y ya está, ya no aparecen mentirosos. O sea, vamos a quitar todos esos mitos encima de la mesa, como bien dice Zara. Aquí lo importante es conocer cada persona, su línea base, y a partir de ahí ver las diferencias. Y lo chulo del máster y de los cursos que están haciendo ellas en esta escuela es que sobre todo te va a dar la primera base, que es la presencia y la escucha activa. Realmente, cuando hablo de escucha, no estoy hablando únicamente del sonido de las palabras, sino todo lo que lleva el observar, como decía Zara, sus microexpresiones, sus movimientos, su gesto, su postura, cómo cruza las piernas, dónde está poniendo las manos, cómo... Todo ese tipo de cosas te va a hacer que todas las personas que estudien este tipo de cosas van a ser grandes, entre comillas, detectives de cómo es el resto de las personas, y va a poder conocer y llegar mucho más al alma y al comportamiento y a los pensamientos y a las emociones de las otras personas. Con lo cual no solamente estamos hablando de profesionales, sino que además todo esto te permite ser mejor persona. Sí. Y además te pone ya, y ese pie, perdona María José, por lo que tú comentabas, ¿no? En el momento en que desarrollas toda esa capacidad de escucha activa, de observación, esas habilidades, es que ese pilotito ya lo tienes ahí, ¿no? Sí, es natural. Y al final, exacto, se convierte en algo natural que en definitiva te ayuda a relacionarte mejor y a mejorar, pues como te digo, el día a día. Esto que has dicho, Enrique, porque al principio en la presentación del programa es verdad que a tenor de una cosa que había dicho Susana, empecé a comentar algo, pero luego se me fue por los cerros de Úbeda, como se suele decir, y no rematé. Esas cosas pasan. Y eso que dices del mirarse, yo comentaba hace unos días pues con un familiar, no todos, pero claro, cuando vas al médico de cabecera, que los hay excelentes y trabajan, o sea, y desde aquí, desde luego, que yo creo que el reconocimiento por parte de todos y la gratitud, ¿no? Pero trabajan con mucha presión, con pocos medios, poco tiempo, con un ordenador, tienen que hacer también las recetas, en fin, solo les falta, yo le decía el otro día, solo falta que te pongan algo en el pie para que active la energía solar o no sé qué, sería otro tipo de energía, ¿no? Corporal, sería que la energía corporal. Cinética. Entonces, claro, todo ello lleva a que los médicos lo primero que hacen es lo que ellos llaman la clínica, ¿no? Que te miran y de manera, como has dicho tú, natural, ya están viendo pues tu pelo, la piel, las uñas, los ojos, la boca, cómo te sientas, cómo caminas. Entonces ahí van deduciendo pues hasta tu alimentación, lo que tienes, muchas cosas. Entonces, claro, si les obligamos de alguna manera por el sistema a estar en un ordenador, ¿le duele la cabeza? No. ¿Ha comido hoy? Sí. Entonces se está... Pierdes, ¿verdad? Sí, pierdes la presencia, se pierde el contacto, se pierde esa mirada que es tan importante, ¿no? O sea, que volvemos otra vez a lo mismo. Y las pantallas son las grandes enemigas y estamos pegados a pantallas. Sí. Bueno, nos ha dicho antes Zara que es muy interesante, rostro, cuerpo, voz, personalidad. Vamos a empezar un poquito a desgranar, si os parece. Rostro, Zara, ¿qué encontramos? ¿Qué hay? Sobre todo, el rostro para mí es de los canales que dan información muy fiable, porque hay unas que se llaman las emociones universales. Es decir, hay unos gestos que simplemente por ser personas los hacemos, lo tenemos. Y ahí esas emociones, que podemos ser 7, encontramos, hay quien baraja que son 6, bueno, no voy a entrar en polémicas. No hace falta. No es el día. No hace falta. Entonces, el rostro sí que hace unas expresiones que te pueden dar esa pista emocional. Qué bueno. Antes Susana apuntaba que mirar el conjunto, exactamente, porque entonces caemos muchas veces en el error de decir, bueno, es que como ha levantado una ceja, no me vale. Hay que ver el conjunto de la emoción. Entonces, en el rostro tenemos eso que se llaman microexpresiones. De hecho, Paul Ekman, junto con Friesen, hizo la codificación facial, de ahí poder ver y saber qué musculatura
musculatura en cada emoción se mueve al conjunto, y si encima de ese conjunto, voy a poner el ejemplo de la sorpresa o el miedo mejor, ¿no? Son varios músculos, pues cuando solo se mueve un grupo, si además acompaña lo que pasa con la voz y con el cuerpo, tienes más información. Pero el rostro te da esa parte más fiable de que hay una universalidad. Entonces, en el rostro tenemos esa parte como muy, no sabría yo decir ahora mismo, pues muy universal, clara. Sí, ¿no? sí, Así, Yo creo que has dicho universal y se entiende. El rostro es como una pantalla, ¿no? en la que, perdón, en la que expresamos esas emociones que estamos sintiendo, y muchas veces las tratamos de ocultar, porque sonríes y detrás de esa sonrisa pues la procesión va por dentro, ¿verdad? O una sonrisa falsa. Claro, efectivamente, o una sonrisa. Mira, pues has dado en el clavo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿cuál es la sonrisa verdadera cuando Irónica, una sonrisa es fíjate qué auténtica? cantidad Hay de Polegman, sarcástica. que estamos hablando todo el rato de Polegman, Sí, que es ¿quién uno de es? los... Que Claro, se va a estás preguntar. hablando de Polegman. señor quién es? Y este ¿No señor me es lo habéis un... presentado? Yo no le veo por Claro, aquí. Polegman es un psicólogo muy importante, vamos, se le conoce como el Darwin, ¿no? del siglo XX y del siglo XXI, porque fue el que realmente retomó todo este tema que está comentando Zara de la universalidad de la expresión facial. Tenemos 7 emociones que decía Zara, que de manera universal todos, independientemente de la cultura, de la religión, de la edad, expresamos igual en el rostro. Es esto, ¿eh? Y esas son, tú hablabas del miedo, Miedo, sorpresa, alegría, la ira bueno, ira, enfado, asco y tristeza. y desprecio. Y desprecio, es la última, ¿no? Entonces, si tú sabes qué músculos se activan cuando realmente dices, estoy triste, pero tú no ves, por ejemplo, hay un músculo muy fiable para la tristeza, vamos a dar pistas aquí ya, ¿no? El músculo más fiable para saber si realmente la tristeza es verdadera es cuando se activan aquí las cejas, ¿vale? Es y se van hacia arriba, formaría una especie de V invertida, ¿verdad? Como está poniendo, muy bien, como está haciendo ahora nuestro querido Quique, ¿no? Fíjate, mira, me estoy acordando yo estos días, ¿os acordáis? ¿Os acordáis estos días, bueno, el tema de Ana Julia Quezada y todo esto? Pues fijaos en la diferencia que había en el rostro de la madre de Gabriel, que realmente ponía las cejas así. Sí. Y sin embargo lo comparabas con Ana Julia durante todo el proceso y ella decía que estaba muy apenada y no había tristeza en el rostro realmente, ¿no? Pues esas son pequeñas cosas que como analistas vamos captando, ¿no? Qué bueno. Que te dan información, pero no concluir. No, por supuesto. Ahí, claro, por eso digo, hay que analizar luego, sumar y más factores. Encuadrar en toda una serie de cuestiones. El cuerpo. El cuerpo es otro canal que nos da muchísima información, porque fíjate que si el rostro nos habla de la emoción, el cuerpo nos habla de la intensidad de esa emoción, ¿no? ¿Qué pasa con las manos, por ejemplo, ¿no? O cómo las tenemos, las apretamos en un determinado momento porque hay tensión, ¿no? O me acerco hacia ti porque me interesa lo que me estás diciendo, o me alejo porque en un momento determinado... Exacto, ¿no? Entonces es otro canal muy importante, y además ese cuerpo también lo podemos poner en una postura expansiva, que te va a dar muchísima información sobre cómo está la persona, o completamente encorvada. Fíjate que cuando estamos deprimidos, ¿cómo vamos, no? Con esos hombros hacia abajo, agachados, encorvados. A ver, Enrique, que Enrique es nuestro modelo. Venga, voy a hacer de modelo de tristeza en este caso, sí, ¿no? Sí, deprimido, ¿no? Sí. Claro. Sí. Hombre, lo lleva al extremo. A ver, ponte a ver si... Pero nos da también mucha información. Te das cuenta... Y claro, es que te va venciendo, ¿no? Yo digo, te va venciendo la vida, ¿no? Entonces, las personas que quieren cerrarse también, ocultarse o protegerse, tienden a encorvar, claro, entonces ahí detrás. Sí, hasta poner delante también las manos o algo así para crearte como un espacio, ¿no? Y hacer crear una barreras, ¿no? Exacto, hay estudios muy interesantes respecto a las posturas corporales, ¿no? Y cómo las posturas corporales influyen en el pensamiento, pero también como si piensas de determinada manera puedes cambiar tu postura corporal y eso ayudarte también en el día a día. Por eso hablamos de que todas estas cosas también tienen su parte práctica para uno mismo. Por ejemplo, en un caso a lo mejor de timidez, ¿no? Claro. O de poca habilidad social, que sea una persona como muy retraída, pues cambiar su manera de presentarse, de moverse, su postura. Está comprobado, en la manera que cambias esa postura, cambias posturalmente, cambian también tus pensamientos, ¿no? Bueno, interesantísimo lo que estamos comentando en ciencias del comportamiento, clases que se pueden cursar, se quiera ejercer profesionalmente, se quiera saber más en la vida. Durante todo el programa vamos informando a través de una página web y un teléfono al que pueden llamar. Enseguida seguimos charlando con nuestros invitados.
Vengo a hacerles una recomendación. Para disfrutar de la auténtica comida asturiana en Madrid, no duden en ir a Restaurante Ferreiro. Allí encontrarán desde los platos de cuchara más tradicionales asturianos como una buena fábada, pero entre ellos también les podemos recomendar las verdinas. No se pueden perder sus pescados, carnes, etc. En definitiva, que podrán degustar una amplia variedad de platos con las mejores materias primas. Por supuesto, no se pueden perder tampoco sus postres caseros como el arroz con leche al estilo asturiano. Además, los celíacos tienen su propia carta con platos muy variados e igual de sabrosos. Restaurante Ferreiro, la auténtica cocina asturiana en Madrid. Pueden encontrarlo en la calle Aviador Zorita, número 32, y el teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Les repito, 91 553 93 42. El coco está de moda, sí, pero yo te recomiendo el BioOil Coco de Mediterráneos. Es un coco que es biológico y por lo tanto te da la garantía que lo puedes aplicar en esas imperfecciones de la piel, problemas de sequedad, dermatitis, dureza, todo lo que está relacionado con el envejecimiento. Nos sirve de base un aceite de coco como es el de Mediterráneos. No vale cualquiera, hay que ir a la garantía está en BioOil Mediterráneos. Bueno, pues estamos hablando de las ciencias del comportamiento, lo que significa nuestro rostro, lo que significa el cuerpo, vamos a hablar también de la voz, pero nos hemos pasado por alto los emblemas, pero los emblemas en este sentido, porque los podemos entender de otra manera. ¿Qué son los emblemas? Pues los emblemas son gestos que hacemos que sustituyen las palabras, que hemos acordado, porque ahí sí que no hay universalidad, cambian muchísimo. Incluso de una familia a otra, puede ser, pero en el momento en el que yo he establecido un código con otra persona para que eso que yo hago, ese gesto, sea con significado, es un emblema. El típico que solemos comentar es cuando lo hacemos así o así. Este además lo pongo muy bien de ejemplo porque aquí puede ser un qué bien, sin embargo el mundo del buceo significa otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Es que quieres subir para arriba porque te estás quedando sin oxígeno. Así que, pero esto en el mundo del buceo tiene un significado. Entonces, el emblema es muy importante porque la persona que lo emite lo hace con un significado. Y si eso que está emitiendo lo hace inconsciente o fugaz, está emitiendo ese significado. Anda. Entonces, lo que pasa es que hay que saber su código, porque ahí no hay universalidad. Cambia más, lo comentábamos, ¿no? De una civilización a otra, de un país a otro, y incluso... Sí. Y hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Cuando vas al extranjero, ¿no? Porque no en todas partes significa lo mismo, ¿no? El típico también de Victoria, ¿verdad? Justo, Tú dices Victoria y te vas a Inglaterra, por ejemplo, y lo pones al contrario y es un insulto. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, como ese hay muchos. No lo sabía. Vete a la porra, básicamente. Ah, bueno, sí, porque como son tan educados, pues no puede ser una palabra mala. Así que ahí claro que hay información en el punto que la persona lo está haciendo, porque, como decíamos, intenta contradecirte de lo que tú estás pensando, emitir el código. Hablamos de Bulgaria, cuando aquí que dicen el sí y el no de otra manera. Intenta cambiarlo, lo tenemos tan incorporado. Sí, claro, en Bulgaria para ellos el sí hacen que no y el no que sí. El no que sí. Intentar contradecirlo choca a la parte más... Acabamos con la cabeza dando vueltas, pero ¿y de qué manera? Entonces ahí estar atento de esos emblemas, tienes muchísima información. Y hay otros muy importantes aparte de los emblemas que no hemos comentado, que son los gestos que llamamos nosotros manipuladores o adaptadores. Y tú dirás, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Un gesto que manipula. Estos manipuladores, adaptadores, pues son aquellos gestos que hacemos cuando pues jugamos con el anillo, nos rascamos, nos tocamos el pelo. ¿Pero son de nerviosismo? Que, efectivamente, que lo que denotan es que hay cierto estrés en un momento dado. Claro, tenemos que partir primero de base cuál es cómo se comporta habitualmente el sujeto. Lo que había dicho. Claro, lo que había dicho, pero si es una persona que normalmente pues está tranquila, relajada, y de repente tú ves que ya empieza a jugar con el anillo, a moverse, a rascarse, a tocarse, pues quizá hay que prestarle más atención a esa conducta, a ese comportamiento, porque posiblemente hay algo ahí, un estímulo que le está creando cierto desasosiego. Al decir manipuladores, me ha venido a la mente en otra época en la que era muy jovencita y una compañera, bueno, que fumaba, que entonces se fumaba por todos lados, es una época que Sí, fue. ¿verdad? Y entonces ella tenía todo un protocolo estudiado para pedir fuego a los chicos,
y para que le sirviera, tenía los ojos muy bonitos, entonces tenía calculado exactamente cuando el mechero, la cerilla y tal, cómo tenía que colocar los ojos en no sé cuántos grados y tal. Bueno, era un estudio que yo decía, deja que trabajara, y luego eras encender el cigarro, porque digo, bueno, entonces digo yo, ya había una cantidad de gestos, ¿no? que manipulaba la otra persona. Esto me intentaba, claro, no, nos referimos a manipuladores o adaptadores, porque manipulamos una parte de nuestro cuerpo, va por este sentido. Es otro sentido. Bien, la voz. Bueno, por supuesto, y dais clases, estáis en contacto con el público. Enrique también, la voz es muy importante para las periodistas, pues se cabe todavía más, sobre todo si nos dedicamos pues, a la radio, a la tele, o también a la hora de hacer una entrevista, porque la voz te lleva para un lado o para el otro. ¿Qué nos puedes decir de la voz? Porque claro, dice, con una voz se nace como, bueno, pues un cantante de ópera, un cantante pop y tal, pero luego hay unos estudios, hay un ejercicio de la profesión, probablemente cuando nos ponemos delante de un micro o delante de otras personas, algo se modifica, porque entramos en un ejercicio de la profesión, y por mucho que seamos naturales, creo que los 4 que estamos aquí pues somos bastante naturales, pero se cambia. Yo no hablo igual en la radio, no es que quiera tener mucha impostación y tal, en la tele, que a veces, o eso me dicen, que en la vida normal, ¿no? Así es que la voz, bueno, por supuestísimo, para profesiones como la nuestra, como de periodista, pues es un canal fundamental, es un instrumento de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo llevamos incorporado, ¿no? Muchas veces. Y dependiendo de dónde estés, lo que tú dices, en la radio hablas de una manera, en tele hablas de otra, y luego en el día a día, en una conversación normal, quizá hablas de otra manera, ¿no? Y es que la voz está reflejando en todo momento la emoción que estás sintiendo. Es fundamental, porque no es lo mismo hablar con un tono elevado o con una melodía suave o con un determinado ritmo. Y desde la escuela también trabajamos mucho el estudio de la voz, porque te da muchísimas pistas sobre cómo realmente está esa persona. Y es un canal que se ha tenido olvidado durante muchísimos años, y sin embargo es un tesoro, ¿no? Porque a través de la voz descubres realmente anímicamente cómo se encuentra una persona. Fíjate que llamas por teléfono a tu amiga, ¿cómo estás? Bien, y tú dices, me parece que de bien nada, ¿no? Solo con ese bien, la cantidad de información que te está transmitiendo, ¿verdad? Claro, pero es que fíjate que hay un montón de información que te está dando, que normalmente es verdad que hay una parte, digámoslo así, inconsciente, que ya, como tú dices, se nota, pero es que además hay un montón de información que puedes estudiar y que puedes aprender para hacer el oído, para escuchar más allá de lo obvio, y eso es lo que realmente estamos proponiendo, porque desde ahí hay un montón incluso de instrumentos, ¿no? Y de software para desarrollar eso. De hecho, se tiende ahora, hay estudios que también ahí están apuntando a que hay una universalidad detrás de unas emociones, detrás de nuestra voz, de las inflexiones que hacen. Así que sí que hay bastante. Y lo que curioso es que hay personas que le ponen mucho foco a un canal y otras a otro. A veces nos parece como muy obvio estar atento a lo que hace la voz, y sin embargo hay personas que no dicen, no, así ha dicho que sí, que está bien, y se ha quedado con el contenido, pero sin embargo dices, pero no has notado el cómo lo ha dicho, ¿no? Porque estaba atento a otro canal. Claro, sí, que a lo mejor era un tono irónico y está diciendo justo lo contrario. Exactamente. Así que es curioso cómo cada uno tenemos una tendencia, no se nos ocurre trabajar en todos los canales e ir poniendo atención a todos. Bueno, y la personalidad, porque esto de la personalidad... Esto de la personalidad, entramos ya en cuestiones. Esto ya que hemos cogido, que hemos intimado, llevamos un rato charlando, vamos a temas de verdad trascendentes. Personalidad, carácter, temperamento, ¿verdad? Tenemos ahí un batiburrillo. Un carácter, ¿qué es eso? Es como el mal tiempo y el buen tiempo, ¿no? Y dice, no, si está lloviendo, y a lo mejor los agricultores en esa zona necesitan que llueva. Y para nosotros, que como queremos estar en la playa tomando el sol, pues es mal tiempo. Pero ¿qué es mal tiempo y buen tiempo, no? Pues ¿qué es mal carácter, buen carácter, la personalidad? Claro, la personalidad es algo con lo que se nace, ¿no? Y luego es verdad
verdad que el carácter lo vas moldeando un poco con el tiempo, ¿no? Y te puedes ir adaptando, y ahí está la grandeza del ser humano, ¿no? Sobre todo a la hora de relacionarte con las personas. Pero tenemos una personalidad también que nos viene de serie, y eso también lo vamos a estudiar en el máster. Y aprendemos cómo es la otra persona, cómo conseguir empatizar con esa persona porque sabes cuál es su manera de comportarse, y así sintonizar y estar en el mismo canal, ¿no? Porque muchas veces es como cuando pones la radio, si yo estoy en FM y tú estás en AM, aquí imposible. Entonces vamos a tratar de que los dos vayamos en la misma dirección, y hay muchos estudios también en ese sentido. Y una cosa que quería comentarte, cuando estábamos hablando de lo de la voz, que digo, mira, personalidad, voz, con la personalidad se nace, con la voz también se nace, y hay gente que dice, no, es que yo tengo la voz así, ¿no? También pasa, ¿no? Es que la voz también se trabaja. Sí. Y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? No, pero es verdad lo que estás diciendo. Es que en definitiva todo se trabaja. Todo se puede trabajar. Siempre dicen que las voces agudas transmiten menos credibilidad y se puede, pues con un entrenamiento adecuado, mejorar. Hay una anécdota muy buena, que tú la conocerás, de Margaret Thatcher. ¿No? Pues Margaret Thatcher, cuando se presentó a las elecciones para ser primera ministra, ella tenía la voz muy aguda, y entonces le decían, no vas a ganar. Fíjate. Y entonces se puso a trabajar con un profesional de la voz, que en ese momento dirigía, no sé si era el Teatro Nacional o algo así, y estuvo trabajando durante mucho tiempo el tema de la voz para bajar 2 tonos y no resultar tan aguda. Qué bueno, fíjate, fíjate que... Pero de ahí la importancia que decíamos antes del patrón. Tú puedes trabajar los gestos, se ve muy bien en las personas que están siempre de cara al público, políticos, etcétera. Vale, tienes una línea base, tú tienes un patrón. Ahora tu proceso emocional está ahí, y la voz, aunque estés en la radio y hayas trabajado tu voz, tienes tus inflexiones, y también si te emocionas, entonces pasa es que hay que estar atento, ese punto de conocer cómo suele comunicar la persona y darse cuenta, por mucho que la tengas trabajada, que hay un proceso detrás. Ese patrón que desde luego me ha llamado la atención y es una buena referencia, ¿no? para situarnos, pues es lo que tú dices, con un amigo, con un familiar, aunque esté hablando normal. A mí me ha pasado de hacer programas en la radio o la tele y a lo mejor decirme mi madre, ¿qué te pasaba hoy? Y otras personas me han dicho, anda, que cómo te lo has pasado en el programa y qué divertida estás, porque yo a lo mejor estaba riéndome más, tal, porque estaba pues haciendo un contrapeso con una situación que había. Entonces, quien te conoce de verdad se sabe esas inflexiones tuyas y nota que hay algo que no emite igual. Pues eso se puede aprender poniendo foco en donde hay que poner foco, para no tener que estar tanto tiempo con una persona, pero a nada que tengas una conversación breve, pillar ese patrón y a partir de ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué cambios? Por eso decimos, si cambias los manipuladores, no es que esto tenga un significado, es que has cambiado algo. Y ahí a partir de ahí rascar. Pues que ha habido un estímulo ahí que ha provocado que tengas esa inflexión o que de un determinado tono ahora pases a otro. ¿No? Enrique, ¿por qué el nombre de la escuela? Darte, Human and Business School. Pues precisamente porque para nosotros estamos aunando las dos partes importantes del ser humano. Por un lado, esa parte más de filosofía, de humanidad, de valores, y por otra parte, la parte más terrenal a la hora de hacer, de construir, de desarrollar, ¿no? La parte business, ¿no? Al fin y al cabo, todas las cosas que hacemos necesitamos darle esas dos vertientes, la vertiente de la mente, digámoslo así, y la vertiente de la acción. Y entre medias unimos el Human and Business School. El and sería como el corazón que une mente y acción, ¿no? Las dos cosas. Entonces, desde ahí lo que proponemos sobre todo es una serie de habilidades que hoy en día a nivel tecnológico el mundo está desarrollándose a lo bestia, o sea, somos capaces de estar hablando con la otra parte del mundo, con Nueva Zelanda, y hablar y ver a la persona, y sin embargo nos cuesta decir te quiero a la persona que tenemos al lado, aun cuando lo sintamos, ¿no? Con lo cual necesitamos desarrollar sí o sí todas esas habilidades que están por debajo de la piel, las capacidades que están comentando ellas de conexión, de entender, de aprender de la otra persona, de cómo funcionamos, de la presencia. Como os hemos dicho en otros programas, del coaching, de la inteligencia emocional, fundamental entender cuáles son las emociones y cómo gestionarlas en lugar de que nos gestionen a nosotros, el emprendimiento, que hoy en día es fundamental, la innovación, la oratoria, la capacidad de
poder hablar en público y poder transmitir lo que queremos transmitir independientemente de esas emociones, y la programación neurolingüística como otra de las grandes puntales, ¿no? Entonces lo que queremos es poner al servicio de las personas, ser una business school centrada en las partes humanas, ¿no? Bueno, pues lo ha explicado usted muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir y por acudir tan bien acompañado. Muchas gracias, porque, María José. vamos, creo que desde luego para mí ha sido muy interesante, espero que para los espectadores también, que les queden ganas de saber más, de buscar un ratito para acudir a vuestra escuela y estudiar, no porque tengamos que hacer de Agatha Christie, que ya hemos quedado que no, sino por conocernos a nosotros, por superar miedos, retos, entendernos, en fin, tener una vida un poquito más plácida. Ha estado con nosotros Zara Beltrán. Zara, Muchísimas ¿cómo ha gracias. sido tu experiencia en la tele? ¿Bien? Muy buena. ¿Volverás? Sí, espero que sí. Susana Fuster, me alegra reencontrarme A mí también. contigo y charlar no solamente en la intimidad, sino haciendo partícipes también a nuestros espectadores. Enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando. Quedan preguntas pendientes, así que bueno, si encontramos todos algún ratito, pues nos volveremos a ver. Y a todos nuestros espectadores, pues bueno, después de lo que hemos hablado y en fin, a ver cómo estarían analizando ahora mi despedida, o sea, ¿qué piensan? Bueno, pues yo, si me lo permiten, voy con una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar.